¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos aquí de vuelta en un nuevo ¡Hilando chinos! Hablando de apropiación cultural. Estamos aquí hablando de apropiación cultural. Aquí estamos de vuelta en un nuevo Hilando Fino. Y por supuesto me acompaña mi amigo Diego Soto, artista, escritor, actor, dramaturgo, profesor universitario y embajador plenipotenciario para la ONU de la República Popular de Wakanda. Don Diego, ¿cómo me le va? Muy bien, don Alberto. ¿Qué se había hecho tanto tiempo de no hacer un Hilando Fino? Se nos están acabando los temas, cada vez nos cuesta encontrar más. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sabe qué? estamos agotando la sabiduría. Estamos agotando. ¿Sabe qué creo yo? Ajá. Que tampoco las películas han ayudado últimamente. No, tampoco las películas. No. Así como... Bueno, no crea, han salido por ahí interesantes. Lo que pasa es que usted está guardado ahí en su casa por lo del COVID y, Sí. y no quiere salir. No sé si es un poco no quiere, pandemia. No quiere ni llamarme por Zoom porque quiere que le entre un virus a la computadora. Esas cosas. Pero bueno, vieras que vi el tráiler de Wakanda Forever, ¿lo vio? Sí, la lo próxima vi. película de Black Panther, que no va a ser Black Panther, pero bueno, ya veremos qué sale ahí. ¿Y qué piensa ver la película? Sí. Sí. Usted no. Es que yo todavía estoy peleadillo con Marvel y me da perecilla la pura verdad. Yo sí la pienso ver, nada más porque creo, por lo menos eso sí me dio el tráiler, Ajá. que va a haber algunos escenarios vacilones de ver en pantalla grande. Sí, como que va a ser bonita de ver. Como que va a ser bonita de ver. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿verdad? Porque se ve visualmente espectacular y me gustó la interpretación que hicieron de Namor, el submarinero. A mí también. En lugar de como un Atlante X, ¿verdad? Sea lo que sea un Atlante, sino como un Maya. Me pareció riquísimo visualmente. Sin embargo, como que no todo el mundo está muy contento con esa interpretación, con esa forma, esa reinterpretación, esa es la palabra, esa reinterpretación del personaje. No necesariamente porque lo hicieran maya, sino porque empieza a salir el famoso término de la apropiación cultural. Sí. Que Marvel, los estudios Marvel, que Disney están tomando esa cultura para hacer plata y están apropiando de ella. Y no deben porque ellos no son de pura raza maya. Aunque creo que el actor sí es latinoamericano. El actor es mexicano, ¿correcto? Mexicano. Sí. Pero aparte de, pero bueno. Ahora bien, apropiación cultural. Yo siento que si hay una palabra enredada en este momento y que a cada rato brinca, es apropiación cultural. Así es. Vea, don Alberto. Dígame usted. Yo creo que hemos tocado temas interesantes en Sí, este podcast. por supuesto. Uno que otro polémico. Polémico. No solo nos podemos hacer polémicos. La única polémica que hemos tenido es cuando aquel chaval nos dijo que nuestros podcasts eran excelentes para dormir. Pero no sé si yo lo tomé como un halago. Es un halago. Como que lo relajaba. Sí, exactamente. Bueno, Sí, es importante ser útil. Sí, ciertamente. Pero Hemos llegado a un punto en el que tenemos que mojarnos. Estamos tocando una llaga abierta en los medios culturales. La llaga de la apropiación cultural. La llaga de la apropiación cultural. Sí. Y usted se preguntará, ¿es Wakanda Forever la película? Sí. ¿Apropiación cultural? Porque inclusive puede aplicarse la misma visión de apropiación cultural a la cultura africana, ¿verdad? Que se apropia el estudio y la reinterpreta a su manera para hacer esta película, ¿verdad? Y voy a decirlo claro y directamente. Oh my God. No. ¿Está listo? Sí. Depende. Eso es lo que yo veo. Sí, depende. Temas como apropiación cultural, como el famoso woke, que se aplican como muy al general. No, yo creo que hay que aplicarlo caso por caso, hay que verlo y analizarlo. Pero vamos a tratar de hacer el resto de esta crítica. Ajá. Generalizando. No más que generalizando, tratando de aplicar términos lo más científico, social posible. Ok, me parece justo. Tratando de ser lo más objetivo posible. Primera coordenada para entender esto de la apropiación cultural. Ajá. ¿Cuántas son? ¿Cuántas coordenadas? Sí.
No sé cuántas van a ser, no las conté. Ok, bueno. Pero podría tratar que sean 10 coordenadas, pero no creo. Ajá. Primera coordenada para entender esto. Todos nosotros, usted, yo, el público que nos está oyendo o viendo, tenemos la tendencia totalmente natural y que no es nada malo de simplificar la realidad. Ok. Si no simplificamos la realidad, no podríamos funcionar. Ajá. Si usted está todo el tiempo analizando, sobreanalizando, desmenuzando la realidad que le rodea, simplemente no es operativo. Sí. ¿Verdad? Exactamente, sí. Tenemos... Sí, como los antivacunas. Usted no sabe lo que tienen las vacunas. Y pues no sabemos lo que tienen ni siquiera los chiwis. Los chiwis. No sabemos ni siquiera qué tienen los M&M's. O sea, no podemos comer nada. Sí. Sí. O sea, hay que... Tarde o temprano hay que hacer un salto de fe. Sí, exacto. Hay que hacer un salto de fe. Tendemos a simplificar las cosas como un modus operandi para poder existir en el mundo. El problema con eso es que a veces tendemos a sobresimplificar cosas que son fenómenos complejos. Uno de esos fenómenos complejos al que se refiere la apropiación cultural es al contacto entre diferentes grupos sociales o culturales. Que, ojo a la palabra, entre diferentes sociedades, diferentes grupos que se autoperciben como una sociedad, hay diferentes tipos de intercambio. Ajá. No hay un solo tipo de intercambio. Okay. Y además, en este universo complejo, que son el universo de las culturas, como segunda coordenada cultural, muchas veces cuando hablamos de apropiación cultural, tenemos la idea de que las culturas son como edificios, como... perfectamente compartimentados. Sí, ¿verdad? Como cerrados. perfectamente... Y no... Y totalmente divididos uno de otros. Claramente yo sé, este es un edificio, este es otro edificio. Exactamente. Y además otra cosa, usted hablaba del intercambio cultural, ¿verdad? Y hay intercambio cultural también, para hacer más complicada la cosa, hay intercambio cultural, hay intercambio entre culturas que es totalmente deliberado. O sea, yo voy a comprar tal cosa a tal lugar, a tal producto, a tal... Pero el hecho de que yo como extranjero vaya a ese lugar a comprar eso ya ahí provoca un montón de intercambios que no están planificados. Exacto. Como desde que se enamoró de mí la chinita. Ah, la ¿verdad? chinita. A propósito que la pedía... Ajá, Marichan. Marichan. Saludos a Mari. Ajá. Desde que se enamoró de mí la chinita, yo me enamoré de una la patrocinadora, chinita. por cierto. Sí. Pero Wolverine no quiere que yo esté con la chinita. Ay, Wolverine es medio incómodo, sí. Sí, entonces, bueno, hay un intercambio no planificado, del cual, con suerte, van a salir personas híbridas, culturalmente hablando, ¿verdad? Que tendrán de mi cultura como padre, de la chinita como madre, y de Wolverine como tío. Como tío, padrino. Entonces, como ustedes saben, que hay intercambios no planificados, no deliberados, que se dan. Y además, más que pensar las culturas como lotes, como objetos, cajas donde metemos las cosas, a mí me gusta pensarlas, utilizar como metáfora, que son como sonidos. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Entonces, si usted habla, yo hablo, nuestros sonidos se mezclan. Si estamos en, no sé, un lugar público donde hay mucha bulla, el montón de sonidos será solo ruido. Pero una sinfonía, al final de cuentas, son sonidos que se juntan. Qué bonito eso. Y si todos recuerdan, como nos han enseñado en la escuela, cómo se dispersa el sonido, crea como círculos, como ondas. Como esferas, para ser exactos. Como esferas, para ser exactos. Y la esfera de mi voz, en este momento, se mezcla con el tren que está pasando de fondo. Y con la moto. Con la moto. El mensajero. Con su voz. Entonces, ese mezclarse de las culturas es inevitable. No se puede tener una cultura estancada o dividida. Sí. Que, empezando por ahí, yo creo que desde ahí alguna gente que clama apropiación cultural por cualquier cosa, desde ahí como que está errada. Como que cree que la cultura es esta, o sea, en este momento, y la cultura no evoluciona, no se mueve, no ajusta, no se mezcla, no influencia y no es influenciada.
No es así. No es así. Una vez más volvemos a lo primero. La realidad es mucho más compleja que las simplificaciones que nosotros hacemos. Correcto. ¿Quiere decir eso que don Alberto Salas y yo somos hombres blancos privilegiados que estamos en contra de las minorías? Indudablemente, y tenemos derecho a usar a las minorías como nos da la gana. No, don Alberto, no significa eso. Ok, Porque para empezar, tal vez seamos blancos aquí en San Pedro. Sí, exacto. Pero en Noruega. En Noruega somos bien cholos en realidad. cholos. Sí. Ni siquiera es necesario ir a Noruega. Sí. En algunos lugares de Escazú ya lo van a ver a uno así con el rabillo del ojo porque está muy prietito para los estándares. Que esa es otra cuestión. Muchas veces pensamos en la cultura o en los hechos sociales y culturales como muy ligados a un lugar. ¿Verdad? Hablamos de, por ejemplo, la cultura costarricense. ¿Existe la cultura costarricense? Sí. Como existe la cultura noruega, o existe la cultura argentina, o existe la cultura mexicana. Pero, una vez más, no son sonidos, son sinfonías de sonidos. Dentro de esta misma cultura vamos a encontrar marcadas diferencias entre una persona, por ponerlo en estos términos, el empresario que vive en Escazú, que gana $10,000 al mes, va a tener algunos aspectos culturales en común conmigo, porque vivimos en el mismo país, pero posiblemente tenga más aspectos culturales y socioeconómicos en común con el empresario negro de Nueva York que gana $10,000. Pero también va a tener serias diferencias, ¿verdad? Porque el empresario de aquí es latinoamericano y de apellido Bankhauser. Y el hombre negro, que es hipotético de mi cuestión, ha sufrido, a pesar de su condición, segregación, marginación, etc. Entonces, una vez más, depende. Todo depende. Todo depende. Pero para no dejarlo así tan en el aire, y todavía mojarnos un poquito más, si a usted le parece bien, podemos hacer un breve, prometo que seré breve, vamos a ver. Recorrido histórico de la evolución del término. Del término de apropiación cultural. Sí. Yo siempre he sentido que es muy moderno, que es algo como que lo inventaron en Twitter el año pasado. Pues no es tan moderno. No es tan moderno. Ya se discutía de apropiación cultural. Cuéntenos. Le voy a contar, Breve. Seré tan breve como siempre. La apropiación cultural, por lo menos hasta donde yo he rastreado, si alguien tiene otras fuentes, bienvenidas. Comentarios. Inició por ahí de 1970. O sea, ya tiene casi 50 años. De la mano de un artista plástico, y también era historiador y crítico cultural, crítico de la cultura británico. O sea, no era precisamente una persona marginada que está luchando por sus derechos o algo así, que se llamaba, por aquí lo tengo porque no me acuerdo el nombre, sino Kenneth Coates Smith. Y para más... Mucho gusto, don Ken. Para más europeización del personaje, no solamente era nacionalidad británica, sino que había nacido en Dinamarca. Sí. Entonces, ¿verdad? Era muy occidental. Bien europeo el muchacho. Bien europeo. ¿Qué es lo que quería criticar don Kenneth? Kenny, para sus amigos. El señor Coates Smith lo que quería hablar es del colonialismo. Del colonialismo. Si usted es un artista, historiador e intelectual británico, ¿qué mejor tema que criticar que el colonialismo? Totalmente. ¿Verdad? Entonces, él era muy crítico del colonialismo europeo en general y específicamente del colonialismo británico en África. En particular. Y hace extrapolación, se apropia ya empezamos mal. De un término que viene desde el marxismo, aunque también lo utiliza Max Weber, que es apropiación de clase. Y en general se habla de apropiación económica. Explicadito, simple y posiblemente mal, es cuando yo
país colonial, Ajá. el Imperio Británico, Sí. por ejemplo, se apropia, apropiación económica, de los recursos de una población y hace extraccionismo de los recursos materiales de una población para su propio beneficio y en perjuicio, ojo a esto, en perjuicio de la otra sociedad. Sí, claro. Por ejemplo, llego a África, talo los bosques, me los llevo para Europa, Me llevo construyo con ellos. además con un poco de chavalos ahí para que vayan a servir de De esclavos. paso. Sí, la hago completa. Y me los llevo y hago todo. Esto es apropiación económica. Económica. Correcto. Apropiación cultural, en un principio, no significaba lo que significa hoy para las redes sociales. Ah, muy importante. En apropiación cultural, por lo menos hasta donde tengo entendido, del señor Kenneth Coates, significaba, tomando vamos a ver, en apropiación de clase, desde el marxismo, es cuando yo, capitalista privilegiado, yo hoy me vine vestido Sí, de capitalista privilegiado. Usted viene en cambio de proletario trabajador. Ah, no, yo vengo de rebelde, el rebelde sin Claro, causa. exacto. Ajá. Es cuando yo impongo lo que es bueno culturalmente. Ajá. Impongo los estándares de lo que es la cultura. Y como clase marginada, yo tomo como propio y empiezo a defender lo que la cultura oficial me está ofreciendo. Ok. ¿Ok? Es al contrario. Ah, qué don interesante. Alberto. Sí, sí, digamos, en las colonias británicas, la gente empezando a hablar inglés, usar términos de inglés, eso sería apropiación cultural. Y no en solamente, la otra dirección, digamos. No solamente hablando inglés. Ajá. Por ejemplo, para poner un ejemplo... Jugando fútbol. Sí, pero es que sí, es apropiación cultural, tiene usted razón. Y más claramente en su parte negativa, es como el personaje de Samuel L. Jackson en Django Unchained. Ajá. El Empieza negro que defiende intereses del blanco. Sí, no solo del blanco esclavista. Del blanco esclavista. Del dueño. Exacto. ¿Cómo se atreve usted, negro, a ponerse a la par del señor? Ajá. ¿Verdad? Eso es apropiación de clase. Interesante. Una clase toma como suya valores y formas culturales que no son de su clase social y además que le perjudican, ¿verdad? que les son terriblemente ajenos. El señor Coleman Smith toma este término y se refiere a cuando en el desarrollo ya no de él, sino de varias escuelas, sobre todo norteamericanas, de los 80s, se refiere a cuando una cultura imperialista va a un país y extrae beneficios culturales y económicos. Ajá. Por ejemplo, yo no tendría ningún empacho, digamos, no debatiría con nadie que me diga que es apropiación cultural cuando Zara, la tienda de ropa, hola Jennifer, no se ofenda, cuando Zara, la tienda de ropa, va a Guatemala y se roba los bordados de las culturas guatemaltecas y los pone como propios. Entonces, en lugar de comprar tejidos guatemaltecos, compramos tejidos de Zara. Yo creo, ¿verdad? Que como se manejaba en los 80s, inicios de los 90s, la apropiación cultural se refería a varias condiciones que no siempre se cumplen como lo manejamos actualmente. Primero, tiene que haber una relación de poder y segundo, tiene que haber un perjuicio. ¿Verdad? Yo robo, exfolio. De hecho, alguna gente dice, le molesta el término apropiación cultural, pero por suavecito. Que deberían hablar las cosas como son. Robo, crimen de guerra, ¿verdad? Y no apropiación cultural. ¿Ok? ¿Hasta aquí cómo vamos, don Alberto? Ok, yo creo que hasta aquí vamos bien, pero no hemos llegado a Wakanda. Todavía no hemos llegado a Wakanda. ¿Quiere que le diga otra cosa? Que le va a hacer volar la cabeza y algunos de nuestros escuchas. Oyentes. En términos académicos, sí. Y por lo menos hasta inicios mediados de los 90s, cuando yo estudiaba trabajo social y otras cosas como esas,
viera que apropiación cultural no siempre era usado como un término negativo. Ah, eso está más interesante todavía. Vio, don Alberto, no lo vio venir, ¿verdad? No. Lo que pasa es que el término apropiación suena muy... Sí, es que, digamos, entendamos que ahora en redes sociales el término, cuando acusan a alguien de apropiación cultural, es básicamente, te estoy acusando de racista, pero no te lo voy a decir en la cara. Un poquito, sí. Básicamente. Sí. Es Por ahí, básicamente eso. sí. Usted es un racista y casi un esclavista. Casi un esclavista. Pero no, en algunos casos se usa apropiación cultural simplemente como sinónimo de asimilación cultural o de... Sí, según una connotación negativa, simplemente Sí, es un proceso que se da. Es un proceso que se da. Okay. Le doy ejemplos. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, la numeración arábiga, Ajá. que todo el mundo usa. Sí, todo el mundo no es una hipérbole. Absolutamente todo el planeta utiliza la numeración arábiga. Todo. Si usted es chino, japonés, hindú, Lo que sea. hace matemáticas utilizando la numeración arábiga, que, bueno, es tomada inicialmente de los árabes. Sí, por supuesto. Posiblemente empezó siendo desarrollada en la India, pasó a Arabia, y en su forma final, durante la Edad Media y inicios de la Edad Moderna, termina de tomar la forma que todos conocemos. Los numeritos. Los numeritos. Y como por ahí leí alguna vez, trate usted de hacer matemáticas con números romanos. Una ecuación diferencial. Una derivada ahí en trate de calcular pi. Trate de calcular pi con números romanos y luego hablamos de la maravilla que es la apropiación cultural. La apropiación cultural de los números arábigos. Ajá. ¿Verdad? Que sin duda alguna... De nuevo, caso a caso hay que analizarlo. Caso a caso hay que analizarlo. ¿Quiere otro ejemplo? Por supuesto. Y este es un ejemplo más polémico. Ajá. Muchas veces se acusa, en términos de malo, feo, caca, racista, a Picasso y otros vanguardistas por tomar inspiración de culturas africanas o culturas, por ejemplo, japonesas, el famoso Hokusai. La ola. La ola. Sí, que fue un súper revolucionario ahí en Europa, ¿verdad? Sí. Bueno, de alguna manera los ismos y las vanguardias hacen apropiación cultural de elementos de otras culturas y los integran, y es aquí donde hay un matiz interesante, lo modifican, ¿verdad? Lo hacen propio, apropiación, me lo apropio, lo integro a mi ser, mi estilo, mi cuestión. Pero esto era, por lo menos a mediados de los 90s, todavía se usaba con una connotación positiva. Ahora, como se habían dicho, se puede usar desde una connotación de que te está acusando de racista. ¿Y de dónde viene, don Alberto? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Se lo pregunta? Sí, claro, todas las noches. ¿Quiere que le diga de dónde viene? Tú dígame de dónde viene. Viene, en principio, de algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Las luchas reivindicativas de las minorías étnicas y culturales de los Estados Unidos. Sí, que hasta ahí todo bien. Hasta ahí estamos súper bien. Porque claro, que se lleven el crédito por el trabajo artístico de una persona, nada más porque es negra o china o latinoamericana. Y pues sí, pero como decía antes, eso es un robo, eso es un perjuicio en términos de derechos de autor, si se quiere, ¿verdad? Entonces, y aquí es donde la chancha tuerce el rabo. Porque, como ha estado ligado históricamente con reivindicaciones de grupos marginados y que son luchas totalmente válidas y la visibilización de los aportes culturales de las diferentes etnias del mundo
es algo con lo que yo no podría estar más de acuerdo. Que se Me dé parece, sí, crédito, por supuesto. que se dé, Ajá. como decía alguien ahí, para tratar de paliar la apropiación cultural. Sería excelente que, por ejemplo, Marvel no solamente haga una película africana, sino que contrate más diseñadores, más actores, más directores africanos, ¿verdad? O latinoamericanos. Coco a mí me encanta, y creo que parte de lo que le gusta a la gente en México y en Latinoamérica es que hubo una gran investigación y una gran... Yo no sé si, por ejemplo, Coco podría ser llamado apropiación Yo no he cultural. oído a la gente llamándolo profesión cultural Y y no sé por qué se escapa, en yo creo que realidad. no se escapa porque... Simplemente se escapa porque es muy linda. sí, y ahorita al final voy a atreverme a dar algunos parámetros para Ah, ok. identificar. ¿Qué es genuinamente profesión cultural? Más específicamente, me gustaría hacer una distinción. Ah, ok. Ahorita retomo el hilo de lo que estaba Ah. diciendo, pero yo creo que existe la apropiación cultural nociva y la apropiación cultural benéfica. Ajá. Yo sé O que aquí es donde benigna. todo Ajá. va a arder, ¿verdad? Sí. Y ahorita voy a decir cómo identificarla. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo antes, como está ligado a grupos étnicamente Marginados. marginados Ajá. o económicamente marginados o culturalmente marginados, cuando uno trata de hacer una crítica a la apropiación cultural, vuelvo al inicio de mi exposición, Sale rascando ahí. lo simplificamos, Ajá. porque además de simplificar mucho las cosas, es muy fácil que que tomemos partido. Ajá. Necesitamos tomar partido. A veces todo el mundo tiene la razón y eso no es malo, Sí, es cierto. ¿verdad? Pero necesitamos, y sobre todo en las redes sociales actuales, La moderación, la templanza, sí, ¿verdad? No ir no tirarnos de cabeza a cualquier cosa. a una cosa y la otra. Y la gente es o blanco o negro. Ajá. O usted es un racista o es un liberal. Ajá. Entonces, yo pienso que algunas de las cosas que a veces incomodan de cuando se usa el término apropiación cultural es cuando uno trata de hacer una crítica de cómo se está usando el término, Ajá. y entonces, como tiene esa connotación de lucha emancipadora, Ajá. se Sí, contamina. es que no estoy de acuerdo con las luchas emancipadoras, con la reivindicación de las minorías. ¿Sí? Es una generalización Ajá. que muchas veces, siento yo, Ajá. hace más daño que bien. Ajá. Insisto, volver a poner en la palestra la importancia que tuvo la cultura negra en la creación del rock and roll. Ajá. Maravilloso. Llamar a los Beatles racistas que se estaban apropiando de la cultura negra. Yo creo que estamos yendo muy para allá. Porque además tenemos algo ahí muy jodido cuando un artista se inspira. Claro. O sea, el artista no crea algo así, porque es solo de adentro y saca algo que no está relacionado con nada en su entorno. Eso no existe, así no funciona el arte, así no funcionan los artistas. Sí, entonces, Los artistas ven algo, lo impresionan, inmediatamente, es algo muy humano, tratamos de copiarlo. Claro, y hablemos... Y en el proceso de copiarlo, se modifica y se interioriza y sale alguna novedad, el arte evoluciona. Sí, hablemos un poquito de los Beatles. Ok, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, los Beatles toman, sí, cuestiones de los músicos del rock and roll negro, pero incluso hay videos de los maestros tocando con Chuck Berry y bajándole el sonido a Yoko Ono para que no haga mucha bulla, sí. Que no haga mucha bulla. O de Elvis Presley, inclusive. O de Elvis, que también es que tenemos una película reciente en que precisamente habla un poco de eso. Claro, entonces, ¿es apropiación cultural lo de Elvis o simplemente estaba permeándose? Esa inspiración. ¿Verdad? Estaba permeándose en una cultura en la que había un gran ambiente vinculado a la negritud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra de hoy, don Alberto? Moderación.
Sí, y dentro de moderación Ajá. depende. Ajá. Todo Depende. depende, todo depende. Todo depende. Ajá. Y si quiere, nos podemos ir encauzando hacia cómo reconocer. Me parece. Ah, ¿Verdad? Vamos a ver. Si hay una relación de mutuo beneficio, ujú. no es apropiación cultural Ok. negativa. Ujú. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo costarricense. Ajá. Mándese. Eh, el desarrollo de las máscaras borucas, que a mí me parece fascinante. Ajá. Que para quienes no los conocen, de los que nos estén viendo, vean en internet ejemplos de máscaras borucas. Es una de las formas artísticas más maravillosas que yo creo que tenemos en Costa Rica, Ujú. propias de la etnia boruca, del pueblo boruca en Talamanca. Ujú. Ahora, yo sé, porque siempre me ha gustado y he seguido la evolución que han tenido a lo Ajá. largo de los años, Ujú. que ellos se han visto influenciados por cosas como las máscaras tiki Ujú. y la cultura hawaiana. Ajá. ¿Por eso dejan de ser máscaras borucas? Por supuesto que no. Al inicio no tenían color, Ujú. al inicio eran máscaras crudas. Después le empezaron a meter el color y el color poco a poco comenzó a tener esta variedad y esta cuestión tan maravillosa que tienen ahora, influenciados por otros movimientos culturales. ¿Por qué? Porque es una manifestación cultural viva. Ajá. Son artistas que evolucionan, que crecen, que buscan otras cosas. ¿Se le puede acusar de apropiación cultural? No. Se le puede acusar a el gringo que viene y las compra y se las lleva a su país de origen y las tira ahí en la casa, luciéndolas, de que está haciendo apropiación cultural. No. De hecho, viven de esto los borucas, muchos de ellos, los artesanos borucas, de venderle el producto de su arte a otras personas. Y yo creo, don Alberto, Ujú. que en este tema de la apropiación cultural, como se maneja en redes sociales, a veces vemos ocultos, bajo el Ajá. estandarte de la apropiación cultural, discursos xenófobos Ajá. e Sí, incluso racistas. algo he sentido yo hay Es como, veces. no, ustedes acá, nosotros aquí. Ajá. Segregacionistas. Segregacionista es la palabra, Esa sí. es la palabra. Sí, exactamente. Usted no es japonés, no tiene derecho a comprar un kimono, ni a ver manga, ni nada de eso. Sí, Exacto. que empieza a ser todo un enredo, ¿verdad? Entonces, te tengo derecho a comer sushi. No a prepararlo siquiera, tengo derecho a comerlo. Claro. Ya Y, se vuelve absurda la y situación, por ¿verdad? ejemplo, en Costa Rica, para hablar de la cultura japonesa, Ujú. hay una cultura otaku fuertísima. Ajá. De los países de Latinoamérica donde primero emergió y donde más fuerte es actualmente. Ajá. Lo sabemos porque tenemos amigos muy metidos en la organización de eventos otakus. Y están apoyados por la embajada, Exactamente. ¿verdad? Embajada de Japón. Ujú. Y además, si vemos los parámetros que hemos visto antes, estamos en Latinoamérica, no podemos ser una colonia imperialista sobre Japón. No tiene ningún sentido desde el sentido histórico del término. Ajá. Y yo estoy seguro que los mangakas están felices de que haya latinoamericanos comprando manga, Sí, totalmente. ¿verdad? Entonces, si hay un beneficio mutuo, no puede ser apropiación cultural. ¿Cuándo podría ser una apropiación cultural negativa? Ujú. Número uno, si hay algún tipo de robo o perjuicio Ujú. de tipo económico, Ajá. ¿verdad? Como por ejemplo, le robé a la diseñadora guatemalteca sus diseños y los pongo en la tienda X en Europa. Ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? Ajá. Y cuando quien hace apropiación de los símbolos o de las cuestiones con las que se identifica una cultura, ojo que estoy diciendo, no que le pertenecen, Ajá. Sí, que identifica. que se identifica. Sí, esa es la pertenencia. Porque Cuando la hablamos de pertenencia cultura, es discutible. es todo un enredo. Cuando la persona que lo está Ajá. está usando de manera abiertamente ofensiva o racista. Por ejemplo. Por ejemplo, el blackface, Ajá. ¿verdad? Del famoso blackface de las películas clásicas
que en general todo lo que tiene que ver con el blackface se refiere a retratar de una manera negativa las culturas negras, Sí. ¿verdad? Eso sería, y tomar algunos símbolos aislados, tergiversarlos, algunos elementos aislados de la cultura negra, tergiversarlos, modificarlos, caricaturizarlos y hacer burla y mofa de eso. Ahí tenemos un caso en el que sí podríamos señalar con el dedo, Correcto. usted está haciendo algo malo. ¿Qué no es algo malo desde mi punto de vista? Aprender idiomas. Aprender un idioma no es apropiarse de la cultura de otro país. No. No, qué bien. Bueno, Ajá. sí, Ajá. pero en el sentido positivo del término. Sí. De hacer lo suyo, De hacer de lo mío. interiorizarlo. Por ejemplo, tengo una gran amiga, queridísima amiga, que es una de las mayores especialistas latinoamericanas, y yo me atrevería a decir que la mayor especialista costarricense en haikus. Ah, interesante. Y ha pasado 20 años estudiando los haikus, leyendo, ha ido afuera a tomar cursos. ¿No tiene derecho acaso a eso? No tiene derecho a interesarse a... Sí. No hay ninguna relación de perjuicio en relación a la cultura de origen, en este caso la japonesa, que ese es otro parámetro para uno medirlo. La cultura en realidad no es como un objeto, una vez más. No es como yo que al final de este video pienso robarle su nuevo iPhone. Entonces le quito su iPhone, me lo apropio indebidamente y usted no puede disfrutar de su iPhone. Si yo aprendo japonés, no estoy privando. ¿No se lo está quitando los japoneses? No se lo estoy quitando a los japoneses. No. Entonces no puede haber eso, ¿verdad? Es una cuestión. Y además, obviamente, hay espacios más conflictivos que otros. Por supuesto, siempre hay áreas grises jodidísimas. Sí, digo yo, por ejemplo, la convivencia en ciertos sectores, en Estados Unidos, por ejemplo, o en hablar de cultura marroquí en España, ¿verdad? Vamos a crear cuestiones conflictivas ahí. Pero, al final de cuentas, don Alberto, y no sé cómo estamos de tiempo, yo creo que no fui tan breve. No, pero estamos bien, estamos perfectos. Bien. Sí. Al final de cuentas, don Alberto, en mi caso particular, yo cuando estudiaba había una serie de movimientos muy humanistas, muy provevamos de todas las fuentes que nos ofrece el género humano. Y eso es algo que yo me gustaría defender en este momento. Sí. Que la gente se sienta libre de aprender, conocer, explorar, siempre y cuando no robe o haga comentarios de odio o utilice los elementos con los que se identifica una cultura para estigmatizarla de alguna manera, ¿verdad? Si tenemos esos cuidados, yo creo que podemos ir por la vida, como dije antes, bebiendo de todas las fuentes, sin sentir que estamos amenazando esto. Y lleguemos a Wakanda. Wakanda y Anamor. Y hay Wakanda y Anamor. Ajá. Voy a hablar desde dos niveles. Sí. Muy personales. Uno, como latinoamericano. Ok. Aún más. Sí. Como mesoamericano. Ajá. ¿Verdad? Que no es solo la cultura, una vez más, no es solo la cultura, no solo la cultura maya o específicamente azteca, digamos, es una cultura común a toda el área mesoamericana. Algunas de las cosas que vimos en ese tráiler podríamos retrotraerlas por lo menos a toda el área mesoamericana. Yo no me siento ni ofendido, ni vulnerado, ni demás. Claro, es que usted no es étnicamente maya, sí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que se pongan de moda. Que la gente se interese en eso. Que la gente se interese, que investigue, que lea. Sí. Entonces, yo no lo vería mal. Con respecto a la cultura negra, no sé si lo he notado, pero no soy negro, ¿verdad? Seguramente tengo algo de negro en mi genética, pero sí tengo personas
muy negras. Muy étnicamente negras y muy allegadas. Y muy allegadas cerca. Ajá. Y he podido ver cómo la película, la primera, Ajá. de Wakanda, Sí. ¿cómo se llama? Black Panther. Ajá. Black Panther, les emocionaba y les hacía sentir varas tuanis. Sí, más bien sentió como que sirvió como para reforzar un orgullo cultural o racial ahí. Muy tuanis. Que a mí me parece súper positivo. Sí, incluso hemos visto comentarios de personas negras en Estados Unidos decir lo importante que fue para ellas las películas. Pensemos en los chiquitos y las chiquitas, ver superhéroes negros, mujeres fuertes, negras, hermosas, divinas. Hola Jennifer. Ahí con sus lanzas y sus cosas. Eso es importante y tiene que tener un espacio. Ajá. Ahora, por ahí veía yo no sé si era periodista o qué, que decía que si usted quiere hacerle un favor a la película, no compre entradas para que las compren las personas negras primero. Ajá. Yo creo que estamos malentendiendo el asunto. Sí, estamos hilando demasiado. O sea, hilando demasiado fino. Demasiado, sí, ya no sería hilando fino, sería hilando demasiado fino. Hilando demasiado fino. Entonces, una vez más, seamos sensatos. Si está generando un beneficio para diferentes comunidades, al final de cuentas, uno puede tener contactos culturales y que sean de ganar-ganar para todas las partes. Así como puse el ejemplo de los números arábigos, hay cosas que terminan trascendiendo el lugar cultural del que nacieron. Se forman parte de la cultura humana. Sí. Entonces, no atropellemos a los otros, no seamos racistas, no seamos segregacionistas, abracemos el género humano. Y dejémonos influenciar. Y dejémonos influenciar y dejemos que los demás influyan de nosotros y de nosotras. Es complicado a veces trazar esos finos hilos por ahí, en todo lo que he leído al respecto, que es un tema que me parece apasionante, de hecho sea de paso, todo este fenómeno de la apropiación cultural. Alguien decía que hay una distinción entre apreciación cultural y apreciación cultural. Qué bonito. Y yo creo que sí es cierto, hay una distancia, pero yo iría un poco más allá, como lo dije antes. Usted puede apropiarse de elementos culturales y no tiene nada de malo. Puede apropiarse en el buen sentido de la palabra. Puede apropiarse en el buen sentido de la palabra. Nada más cuide de no estar lesionando los derechos de nadie al respecto. Hay una historia que contaba una cantante de cuando este tipo Sting hizo su primer disco como solista y su primera gira saliendo de The Police, que era él con una banda grande, una banda de músicos, todos eran negros. Interesante. Todos eran negros. Entonces esta chavala era una de las cantantes y ella contaba que muchos negros le reclamaban, que tienen que estar haciendo un montón de negros al servicio de ese blanquito inglés. Y muchos blancos decían que se pasa ese mae, es un montón de negros. Y decía, ¿saben a quién nos reclamaba y a quiénes les encantó? A los músicos. A ella no se veía idioma, nada más se veía lo que estaba ese montón de gente creando. Y yo creo que eso es como lo que tenemos que buscar. Yo creo que sí. Esa historia estuvo tan bonita que con esto vamos a despedir hilando fino. Y para unir metáforas, qué lindo. sean como Sting y toquen todos los sonidos de la cultura humana, integrándolos en una sola gran banda. Ay, qué bonito eso. Ya después de eso no podemos decir nada más. Entonces, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta. Teníamos un montón de no hacer un hilando fino. Vamos a ver si hacemos otro un poquito más seguido. Y nada más, entonces, gente, cuídense. Nos estamos viendo. Chao. Don Diego, despídese de sus amiguitos. Chao. Los Bye. quiero. Valen mil.